dicen amén, amén, amén. Les voy a leer una lectura, una parte de la escritura, un texto breve, hermanos, ya muy conocido por todos, que está en el Salmo 103, versículo 1 y 2, que dicen, versículos muy conocidos de los que hemos predicado muy seguido, pero que se hacen tan presentes en estos días en los que estamos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Voy a hablar, hermanos, en este día del tema las lecciones de la pandemia. Las lecciones de la pandemia. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué lecciones nos va a dejar todo lo que estamos padeciendo en el mundo, especialmente a nosotros los cristianos? ¿Qué vamos a aprender, hermano? ¿Cómo volveremos? ¿Cuál corazón traeremos cuando vengamos al templo? Cuando Dios nos regrese la oportunidad de venir al templo, ¿qué habremos aprendido después de eso? ¿Qué habremos aprendido? Dice, no olvides, dice la palabra de Dios, no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que nos enseña el día de hoy la palabra de Dios. No olvides que Dios te ha ayudado, no olvides que Dios te ha bendecido, no olvides que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Eso es una exhortación divina. Miren, hermanos, el pueblo de Israel ha sido un pueblo que procura nunca olvidar aquellos acontecimientos que marcaron su historia. Primero porque les interesa como pueblo dar a conocer que Dios ha tratado con ellos, que Dios ha sido bueno con ellos, que Dios les ha bendecido, que ellos han estado en el corazón de Dios. Digo, estoy hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y también ahora, también el pueblo moderno de Israel. También ellos han sido librados de guerras, de situaciones. Pero miren, ellos siempre han marcado los acontecimientos de su historia y la han marcado con una celebración. Sí, desde el Antiguo Testamento nosotros vemos, porque es un mandamiento, porque Dios les dijo desde un principio, Dios les ordenó que no se olvidaran de las cosas que Dios les iba o les había dado o les estaba ordenando. Si leemos el libro de Deuteronomio, vamos a darnos cuenta en todo el libro de Deuteronomio cómo la exhortación divina, la exhortación de Dios es a que no se olviden de todas las misericordias de Dios, de todo lo que Dios les había bendecido a través de los procesos por los que pasaron. Todos sabemos que Deuteronomio, antes de que entraran, dice la Escritura, que antes de que entraran a poseer las tierras que Dios les había dado, Dios les aconsejó que nunca se olvidaran que primero habían sido esclavos, que primero habían estado en un encierro, trabajando a marchas forzadas, que primero Dios los había llevado a la esclavitud por desobedientes, a la esclavitud de la nación de Egipto, pero que Dios se acordó de ellos y tuvo de ellos misericordia, los sacó de la esclavitud, los sacó de aquel encierro, los llevó a través de un desierto, y a través del desierto también los cuidó, los bendijo, los ayudó, los alimentó, su ropa no se les terminaron, no se les acabaron, y por 40 años Dios los guardó y los tuvo bendecidos. Luego, antes de entrar a poseer las tierras prometidas, las que Dios les había dicho que eran suyas, también les dijo, cuídense de no olvidarse de todas las cosas, de los mandamientos de Jehová y de todas las cosas por las que han padecido. Así que por esa razón, los judíos, los israelitas hasta el día de hoy, marcan en su historia todos los acontecimientos que han sucedido en su propia vida. Por ejemplo, hermanos, ellos marcaron la salida de Israel con una festividad que hasta el día de hoy la guardan. Ellos la llamaron Pascua y la siguen guardando cada año celebran la Pascua, que les recuerda, ¿verdad? Porque Dios les dijo, acuérdense, cuídense de no olvidarse de lo que aprendieron durante los procesos malos. Entonces hoy celebran la Pascua. Dice el libro del Éxodo que ese día mataron un cordero, y bueno, eso ya lo hablé hace poco en otra predicación. Luego ellos celebran el paso del Jordán, porque antes de cruzar el Jordán para poseer la tierra, también Dios les dijo que se acordaran de lo que había sucedido atrás. Y les dijo que se acordaran, porque ellos ya eran la segunda generación, que se acordaran que la primera generación, la que salió junto con ellos de la esclavitud, se quedaron en el desierto, porque no obedecieron a Dios.
porque fueron rebeldes y porque hablaron contra Dios, diciéndole al Señor que para qué los había sacado, que para qué los había traído acá al desierto, si, que no había tumbas en Egipto, que no estábamos a gusto allá comiendo bien. Y bueno, entonces Dios les dijo: acuérdense que ustedes son la segunda generación, ustedes son los que van a entrar a la tierra, nunca se les olvide. Y marcaron ese día, marcaron esa historia. Luego, más tarde, hermanos, la protección de Dios, cuando hubo un decreto de parte del rey Asuero para destruir a todos los judíos en un solo día, matarlos. Dice el libro de Esther que Dios llamó entonces a Mardoqueo y a Esther para que salvaran a los judíos. Y los judíos hasta el día de hoy se acuerdan, tienen una celebración, ellos se acuerdan de ese día y lo marcaron como el Purim. Y cada año celebran su Purim, su día de celebración, su día de liberación, su día de salvación. Porque Dios salvó a los judíos en Persia cuando el rey Asuero había dado un decreto que todos murieran, que no hubiera ni uno solo. Luego, más tarde, en la historia moderna de Israel, hermanos, los judíos siguen celebrando que un día fueron librados, que Dios los preservó cuando en Alemania Hitler quiso destruirlos, quiso acabar con todos los judíos. Y entonces el 21 de abril es el día para Israel, hasta el día de hoy, de honrar a todas las víctimas del Holocausto. Cada 21 de abril de todos los años, desde cuando sucedió esto hasta hoy, ellos celebran, las víctimas celebran, se acuerdan, no celebran, pero se recuerdan a las víctimas del Holocausto. Y 7 días después, el 27 de abril, celebran, o más bien se recuerdan, a todos aquellos hombres y mujeres que participaron, que los ayudaron, que los escondieron. Entre ellos hubo empresarios, personas de todas partes que los ayudaron a escapar de la muerte, del Holocausto, y ellos recuerdan a esas personas el 27 de abril de cada año. Entonces el llamado esta mañana es: ¿y nosotros qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a recordar de todo este proceso, de toda esta pandemia? ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Porque Dios nos está diciendo en este día: cuídense de no olvidarse de lo que sucedió en este año 2020 en la vida de la iglesia, o más bien en el mundo entero. Cuídense de no olvidarse. Entonces yo voy a hablar, hermano, de algunas cosas que tenemos que recordar. Yo voy a hablar del tema las lecciones de la pandemia. Si están listos, entonces mantengan su Biblia a la mano para que puedan confirmar conmigo los versículos que voy a estar recordando. Lo que la humanidad está sufriendo en este día es algo que cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias debemos recordar y no olvidar nunca, porque esto nos ha marcado. Nunca lo habíamos vivido, nunca había sucedido en nuestra vida. Para que cuando todo esto termine en el nombre del Señor, porque sé que terminará, se acabará, estamos a punto de llegar a la cúspide y luego ya la tabla del descenso, para que ya volvamos a la normalidad. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero ya hay más esperanza, ya vamos más adelante de la mitad de esta situación, de este proceso. Eso sí les digo, nuestra vida ya no va a ser igual, hermanos, porque ha sido marcada. Entonces, lo que les quiero aconsejar este día es que ya no sigamos cometiendo los mismos errores que cometimos antes de, porque esto definitivamente es un antes y un después de nuestra vida. Esto definitivamente tiene que marcarnos para siempre. Que ya no volvamos a cometer los errores que cometimos, que aprendamos, hermanos, de las experiencias a valorar, ¿verdad?, lo que no valorábamos antes. Entonces voy a hablar de esas cosas. ¿Cuáles son las cosas que no debemos olvidar? Número 1, primero, ahí les voy. La primera cosa importante que no debemos olvidar es, hermanos, que un día no pudimos abrazarnos ni saludarnos. ¿Entiende? ¿Entiende usted que me está mirando por las redes sociales? Tenemos que aprender, hermanos, que un día Dios nos llevó a un proceso en el que no pudimos ni abrazarnos, ni pudimos saludarnos, ni siquiera acercarnos, ni visitarnos, ni tocarlos. Hubo un día en nuestra vida que Dios marcó, y vamos a tener que, hermanos, contarle a las siguientes generaciones que vivimos un tiempo en el que no nos pudimos acercar unos a otros. ¿Por qué Dios nos dice que tenemos que recordar siempre eso? Para no volver a perder la oportunidad, para que cuando Dios nos regrese a nuestros templos,
para que cuando regresemos otra vez a la casa de papá, no nos olvidemos, para que volvamos, para que no seamos iguales, para que no hagamos lo mismo, para poder demostrarnos nuestro amor unos a otros, para poder amar a las personas tal y como son, con todos sus errores, con todos sus detalles. Llevamos casi un mes y medio, y lo que falta pues de aislamiento en casa, de no poder salir libremente, de no poder visitarlos, de no poder venir al templo, de no saludarlos, de no abrazarlos, de no darnos nuestro, o manifestarnos nuestro amor. Cuando hubo un tiempo que tuvimos la oportunidad, que estábamos todos juntos, pero no lo hacíamos, nos dábamos la vuelta, o nos enojábamos, o traíamos de la casa al templo los berrinches y los corajes que hacíamos allá y aquí. Hermanos, que no se nos olvide nunca que Dios nos metió en este proceso para que no lo volvamos a hacer. Miren cómo dice Eclesiastés 3:5. Dice la palabra de Dios así, hablando el escritor de Eclesiastés, Salomón, de todas las cosas, de todos los tiempos que hay, ¿verdad? Tiempo de esto, tiempo de aquello. En ese versículo 5 dice: tiempo de tirar piedras y tiempo de juntar piedras. Luego dice: tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Se cumplió ese tiempo en nuestras vidas. Es el tiempo de abstenernos de abrazar, pero tuvimos el tiempo de abrazar, tuvimos el tiempo de saludar, tuvimos la oportunidad de hacerlo y no lo hicimos. ¿Cuántas veces antes de esta pandemia tuvimos la oportunidad de abrazarnos, de ser afectuosos con nuestros padres, de ser afectuosos con nuestros hijos, con el cónyuge, el esposo, la esposa, con los amigos? ¿Y cuántas veces perdimos la oportunidad? No lo hicimos. Por X o Z razón ya no es tiempo de recordar por qué. Es tiempo de olvidar, es tiempo de perdonar. Seguramente muchas veces no quisimos hacerlo, no lo hicimos, pero no podemos regresar y seguir con las mismas actitudes, hermanos. Es una exhortación para todos aquellos que somos hijos de Dios y que estamos mirando a través de las redes sociales o a través de los medios este mensaje. ¿Cuántas veces le sacamos la vuelta a los hermanos? ¿Cuántas veces no quisimos saludar, menos abrazarlos, y hoy no podemos? Pues pronto llegará el tiempo de volver a saludar, de volver a abrazar. No lo vuelvas a hacer, por favor, mi hermano, mi hermana. No lo vuelvas a hacer. Vamos a aprovechar y no vuelvas a desaprovechar la oportunidad, y vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a cambiar esas actitudes en nuestra vida, ¿verdad? Y si vamos a saludar, hay que saludar a todos, hay que abrazar a todos. Porque aunque no queramos nosotros, hay quienes sí se sienten porque no le abrazas, porque no le saludas. Hay quienes sí lo hacen. Entonces no provoquemos. Hay que aprender, amados hermanos, a vivir en la majada. Hay que aprender a vivir, hermanos, a vivir una vida de rebaño. En el rebaño las ovejas todas no hay una oveja que golpea a otra. Todas las ovejas viven juntas, todas las ovejas se alimentan juntas, todas las ovejas son llevadas por el pastor a beber agua juntas. Sí, reparan y a veces, pero no se topan entre ellas, a menos que haya un problema entre los machos alfa por una oveja, por una hembra. Pero regularmente no sucede, porque las ovejas son los animales más dóciles que existen, indefensos, no tienen colmillos, no tienen garras, no se pueden defender. Por eso son víctimas de los leones y de los depredadores. Entonces somos ovejas del Señor, queridos hermanos, somos ovejas del Señor. Vamos a aprender a vivir dentro del rebaño, amándonos, perdonándonos, en el nombre del Señor, para que nadie se sienta, hermanos, y para que nadie sea molestado o agredido, o nadie se debilite en su fe. Piso parejo para todos. Amén. Esa es la primera cosa que Dios nos pide en este día, antes de regresarnos o antes de meternos a la libertad, antes de llevarnos o que crucemos el Jordán. Dios nos pide que no nos olvidemos que un día no pudimos abrazarnos ni saludarnos. La segunda cosa que Dios nos dice que no olvidemos: no debemos olvidar, hermanos, que en la crisis
Los únicos que estuvieron con nosotros en nuestra casa fue nuestra familia. Que nunca se nos olvide que podemos perder los amigos, que podemos perder el trabajo, que podemos perderlo todo, pero quien va siempre a estar con nosotros es nuestra familia. Que lo más importante de todo son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, la familia, el esposo. Que nunca se nos olvide eso. Dios quiere que lo recordemos siempre. Así es. Porque lo único limpio que tenemos, lo único limpio con lo que contamos en tiempos angustiosos, los que nunca nos van a dejar, los que nunca van a huir, los que nunca se van a ir, es la familia, hermanos. No es el novio, no es la novia, no son los amigos ni los compadres de parranda, es la familia lo que siempre va a estar con nosotros. Y miren, hermano, estamos encerrados en casa con nuestra familia. Que nunca se nos olvide, que nunca se nos olvide. Me recuerdo de aquella ocasión cuando los israelitas, ya lo mencioné en días pasados, pero les quiero recordar otra vez porque ahí está en la base de este punto del que estoy hablando. Me quiero recordar de aquella vez cuando los israelitas vinieron para conquistar Jericó, ¿verdad? Y mandaron 2 testigos. ¿Se acuerdan que lo mencioné en días pasados? Fueron enviados 2 testigos para que entraran a la ciudad de Jericó a espiarla, a ver qué había, cuántos soldados, cuánta gente, con cuánto contaban, dónde estaban las entradas y las salidas. Y de pronto conocieron porque se dieron cuenta y conocieron a una mujer que es conocida en las Sagradas Escrituras como Rahab. Se le llama Rahab la ramera. Y dice la escritura que esa mujer los escondió a ellos en la azotea para que no fueran encontrados, y cuando se fueron, descendieron por la ventana misma por donde entraron, se fueron por una ventana de su casa. Por ahí los bajó la mujer y le dijo que se fueran, y ellos le dijeron esto: escucha bien, cuando vengamos a conquistar esta tierra, pon un cordón de grana colgado en esta ventana por donde nos están dejando escapar. Dice: y reúne dentro de tu casa a tu familia. Fíjate cómo dice, se lo voy a leer mejor para que lo puedan entender. Josué capítulo 2 versículo 18 dice: he aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Iba a venir una destrucción a esa ciudad, y nada más esa familia había sido escogida por la gracia de Dios, porque se portaron bien con los enviados, con los espías hebreos. Se portó bien esa mujer, entonces Dios tuvo misericordia de ella, pero también de su padre, de su madre, de sus hermanos y de la familia de su padre. Ahí no había novios, ahí no había compadres, ahí no había vecinos, ahí no había nadie, solamente la familia, hermanos. La familia, nada más que la familia. Entonces no olvidemos que en esta crisis que nosotros tenemos, los únicos que están con nosotros es la familia. Es la familia. El Señor ha permitido que en esta pandemia nos pasemos únicamente con ellos, y pues verdaderamente nos sentimos consolados y nos sentimos a gusto, nos sentimos protegidos cuando tenemos a nuestros hijos y nuestra familia en casa, cuando todos están en casa. Mientras uno anda afuera, te sientes preocupado, te sientes, ay, la tierra llegará bien, no le vaya a pasar algo, no le vaya a suceder, no se vaya a contagiar X. Y ya cuando estamos todos en casa, una paz, una tranquilidad en casa, porque ya está contigo tu familia. Sí, mis hermanos, el Señor ha permitido esto para que entendamos que lo más importante es la familia. En este tiempo hemos vuelto a comer todos juntos en la mesa. Es un tiempo en el que hemos vuelto a reír en familia. Hemos vuelto a orar en familia, los hermanos han vuelto a compartir como amigos, y todo eso porque este tiempo lo estamos pasando en familia, hermanos. Y no debemos perder eso cuando todo pase. Cuando esto se acabe, no hay que perderlo, hay que seguir igual, porque para algo Dios nos permitió pasar esto, para que aprendamos una lección. Y la segunda lección que aprendemos es que lo que nunca debemos olvidar, los únicos que estuvieron con nosotros en casa fue la familia. Cuando todo esto pase, no volveremos a cometer ese error de cambiar a nuestra familia por las relaciones, o a nuestra familia por los amigos,
o por los compadres de parrandas, sino que la familia es primero. Pueden esperar lo que sea, cualquier cosa, hasta los trabajos, las actividades, pero la familia es primero. Entonces la pandemia, hermanos, nos ha estado enseñando que tenemos que valorar más a nuestra familia, que tenemos que valorar más a los que viven con nosotros en nuestra casa, porque Dios nos ha demostrado que en las crisis con quien verdaderamente vamos a contar siempre es con los de nuestra sangre. Ahí no va a haber doctores, médicos, no va a haber nadie que nos pueda ayudar ante una dificultad o que vayan a estar con nosotros día y noche, más que solamente los que son de la casa. ¿Y quiénes estarán con nosotros al final? Los que son nuestra familia. Amén, hermanos. Número 3, la tercera cosa que Dios nos pide que no olvidemos es, hermanos, que podemos vivir con lo básico y ser felices. ¿Cuánto consumismo había? ¿Cuántas cosas nos salíamos a comprar? Hasta no veníamos al templo los domingos por irnos de compras, por irnos a gastar el dinero, por irnos a comprar. Hoy Dios nos tiene encerrados todos los días. Que no se nos olvide, mis hermanos, que podemos vivir con lo básico y aún así ser felices. Sí se puede, siempre se ha podido, pero no hemos querido. Fíjese cómo lo dice San Pablo, se lo dijo a Timoteo, el capítulo 6, primera de Timoteo 6, versículo 8. Dice, así que teniendo sustento, primera de Timoteo 6, 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. Amén, hermanos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Antes leíamos ese versículo y decíamos, uy, no, yo tengo que tener, aparte de sustento y abrigo, tengo que tener otra cosa más, tengo que tener más, para que hoy, miren, Dios nos encerró en nuestros hogares, con nuestra familia, para enseñarnos que sí podemos vivir con lo básico y ser felices. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se han dado cuenta, hermanos, que lo único que necesitamos es eso? Que las compras compulsivas no tan solo son una enfermedad propia de este siglo, de este tiempo, de esta generación, ¿verdad? Sino que son además un desastre para la economía familiar. Hoy hasta es posible que muchos, hasta con lo poco que obtienen, hasta les ha servido para guardar un poco, y hasta van a salir con un guardadito, cuando antes ni el dineral que ganaban les alcanzaba. ¿Por qué Dios? ¿No es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Jesús dijo que esa enfermedad de este siglo se llama el afán de las riquezas. El afán de las riquezas. Y miren, voy a leer lo que dice la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 6, versículo 25, dice el Señor que la clave para no vivir afanados es precisamente entender lo que dice su palabra. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Alimento y vestido, lo básico, lo único que se necesita para ser feliz. ¿Cuántas veces lo leímos? ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces la Biblia nos ha dicho? ¿Cuántas veces lo hemos memorizado versículos como estos? Y bueno, nunca entendimos, hasta que Dios nos tuvo que meter en una situación de emergencia mundial para darnos cuenta que sí se puede, hermanos, vivir, sí se puede vivir con lo básico y seguir siendo felices. Aleluya, bendito sea mi Dios. Amén. Miren, hermanos, antes de estos tiempos de pandemia y de cuarentena, muchas personas en el mundo, incluyendo cristianos, vivían afanados por tener que la ropa de moda, que el teléfono de última generación, que la mejor computadora, que los zapatos caros, que la comida en los mejores restaurantes. Dios cerró las tiendas. Ahora no hay dónde ir a comprar esas cosas. Los restaurantes Dios tuvo que cerrarlos para que entendamos, porque somos necios por naturaleza. Hoy no hay restaurantes caros donde podamos ir a estar juntos todos ahí conviviendo como antes. Tengo un grupo de amigos un grupo de amigos de pastores que ya nos anda porque termina esto para irnos al Pampas a cenar, a comer, a celebrar. Ahorita no podemos. ¿Por qué? Porque Dios decidió que entendamos que podemos vivir con lo básico, hermanos, y aún seguir siendo felices. Aún seguir siendo felices. Miren, muchos murieron por necios.
no nos estamos, no estoy juzgándolo, ni estoy pensando, ni estoy diciendo esto porque me agrada o por nada, todo lo contrario, tristemente lo digo, hermanos, pero muchos porque no hicieron caso a las recomendaciones. Se fueron a comer a un restaurante, no, estaban cerrados, se salieron a la playa, o se fueron por unas cervezas para tener una carne asada en sus casas, o se fueron a hacer, qué sé yo, alguna cosa, y mire, hermano, porque no entendieron que podemos vivir con lo básico y aún ser felices, y mire, ahora están enfermos, o algunos hasta ya murieron. Claro, no me refiero a cristianos, me refiero a otro tipo de personas, a los demás. Es triste, hermanos, y oremos, les invito a orar por ellos. Entonces, en la cuarentena, que hemos tenido que aprender, hemos tenido que vivir con lo básico, sin consumismo. Hemos tenido que aprender, hermanos, que se puede vivir sin tantas cosas, ¿verdad? Y bueno, hemos tenido que aprender a que hemos tenido que dejar de comprar y de vender muchas veces. Nos hemos ajustado a vivir con lo necesario nada más. El alimento, la ropa que teníamos, todos nos frenaron, hermanos, nos frenaron. Dios tuvo que hacer valer su palabra. Dios detuvo nuestro desenfreno y hasta el planeta fue beneficiado. Con esos encierros que hemos tenido, hermanos, el planeta se está regenerando, la naturaleza es más natural ahora. Yo me pongo a ver en los campos verdes y ahora ya se ven más verdes, las flores más hermosas. El hueco de la capa de ozono allá en los glaciares está regenerándose. Sin duda, hermanos, el virus somos nosotros. El pobre planeta sufre cuando volvamos otra vez a la normalidad y volvamos otra vez a contaminar y a echar humo y a destruir el planeta. No sé cuánto nos va a durar más, pero tenemos que entender, hermanos, Dios ha tenido que hacer valer su palabra en este tiempo, y nos ha demostrado que teniendo sustento y abrigo, con eso estamos contentos. San Pablo también lo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Entonces, amados hermanos, esa es la tercera cosa que tenemos que aprender. Hemos aprendido a fuerzas que podemos ser felices comiendo en casa, con cualquier cosa, ponernos cualquier ropa. Es más, vamos a la mesa hasta con pantuflas, hasta con pants. Ni siquiera tenemos que prepararnos y arreglarnos y ponernos bien para salir a comer afuera. Bendito sea el Señor, porque sus lecciones sí verdaderamente que son lecciones, ¿no? Aleccionadora la historia que estamos viviendo. Entonces, bendito sea mi Dios. Estamos viviendo un tiempo sin apariencias, sin máscara, un tiempo para aprender a ser felices por lo que somos y no por lo que tenemos. Dios nos ha dado un tiempo para reconocer que la verdadera bendición es tener vida y salud. Esa es la bendición. Que aprendamos a que teniendo vida y salud y teniendo familia, vida, salud y familia, es lo que hace feliz a cualquier ser humano, a cualquier persona. Que nunca se los olvide. Y termino, mis amados hermanos, brevemente, termino. La cuarta cosa que no debemos olvidar es que hubo un tiempo en el que nuestra iglesia fue nuestra casa. Para aquellos que decían: es que yo no puedo, es que no se puede, es que ¿cuánto tiempo, cuántas veces, cuántos proyectos durante los años que pasaron los pastores pedíamos en los templos: hermanos, vamos a abrir nuestras casas, vamos a abrir células, vamos a trabajar con gente, vamos a invitar a los vecinos, vamos a hacer un grupo de hogar para que más gente se salve? Siempre decíamos: no puedo ir a mi casa, no se puede, no, y nunca lo hacíamos. Y Dios dijo: de que se puede, se puede. Y miren, nos han cerrado nuestra casa y nos hemos dado cuenta que la única iglesia que hemos tenido es nuestra casa. Porque se cumple la escritura: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy con ellos. Y lo único que se necesita para que haya iglesia es que esté Cristo y que estén 2. Jesucristo y 2,
Somos mayoría. Hay iglesia allí. Que nunca se nos olvide, hermanos, que vamos a poner, o que nunca volvamos a poner el pretexto después de que no se puede en mi casa, hermano. En mi casa no, porque Mateo capítulo 18, versículo 20, como dice la palabra de Dios, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto nos ayudará para que cuando todo esto acabe, podamos valorar y tener gozo en el privilegio que tenemos de congregarnos para adorar en nuestros templos. Porque desafortunadamente, mis amados hermanos, hicimos una mentira del Salmo 84:10. Sí, nos lo aprendimos de memoria y muchos se lo saben. Ese salmo que dice: porque mejor es un día en la casa, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Sí, ¿cómo no? Seguramente escogimos eso muchas veces. Primero era eso, pues para que entendamos que sí es importante el templo. Dios nos hizo que tuviéramos nada más nuestra casa como refugio, como lugar de adoración, como lugar de relación, para que adoremos, que el templo es importante. Este es un tiempo que no debemos olvidar, que hubo un tiempo en el que nuestra iglesia fue nuestra casa, hermanos. Que no se nos olvide nunca que el verdadero cristianismo se vive primero en casa, como dije la semana pasada, y no olvidemos nunca que adorar juntos en familia es la mayor bendición para los hijos de Dios. Amén. Bueno, cuando volvamos otra vez, cuando estemos otra vez juntos, hermanos, vamos a necesitar, ya estoy cerrando, vamos a necesitar entender que juntos somos poderosos, que se necesita la unidad para salvar al perdido, la unidad para fortalecer la fe, para levantar al pobre, al desvalido, al enfermo y al necesitado, al menesteroso. Hoy, si alguno de mis hermanos se llega a enfermar, no podemos ayudar. Es decir, lo único que nos va a quedar es orar por él, pero no nos podemos acercar por miedo al contagio. Hoy, si un familiar se enferma, vamos a correr el riesgo, porque ahí sí tenemos que a fuerzas acercarnos, vamos a correr el riesgo de contagio. Que nunca se nos olvide, amados hermanos, la importancia de la unidad cuando se puede estar unidos. Miren, termino con esta historia. Es posible que algunos ya hayan escuchado esta, ¿cómo se le llama? Anécdota, parábola, cuento, fábula. O no, fábula no, porque las fábulas no son reales. Esto fue una historia, puede ser que haya sido real, no lo sé, pero la escuché y me gustó, y se lo voy a compartir. Había una vez un cojo y un ciego. Un cojo es alguien que no tiene pies. Ellos eran pues discapacitados que pedían limosna en un pueblo, y se sentaban uno en una esquina y enfrente estaba el otro, y siempre estos dos se peleaban entre ellos y discutían entre ellos a ver quién había obtenido más dinero de limosnas. Ellos vivían en 2 chozas que ellos mismos hicieron afuera del pueblo, en una zona como boscosa. Debajo de los árboles construyeron una carpita de cobijas o de lo que sea, y ahí dormían. Y cada día salían de su choza para irse al pueblo a sentarse a pedir limosna en esas esquinas que ya tenían allí en el pueblo. Pero siempre se peleaban por quién traía más botes, de sus botes para vender, quién recibía más regalos, quién le daba más comida, y siempre estaban peleando, eran casi se miraban como enemigos. Un día hubo un accidente en el bosque y empezó a incendiarse el bosque, y cuando el fuego ya iba llegando a sus chozas, a sus casitas donde ellos vivían, pues se iban a quemar. Estaban a punto de morir, porque el que miraba pues no tenía pies. ¿Cómo podía correr para huir, para escapar del fuego que ya estaba cerca de ellos?
Y el que tenía pies, pues no miraba, estaba ciego. Entonces podía correr, pero ¿para dónde? Entonces estos dos tuvieron que hablar entre ellos y tuvieron que pedirse perdón y tuvieron que olvidar las ofensas y tuvieron que decirse ellos mismos: si no hacemos equipo nos vamos a morir los dos. Mira, tú puedes correr pero no ves, y yo miro pero no puedo caminar, así que me voy a montar arriba de ti y te voy a ir diciendo al oído por dónde te vayas, y así corres y salvas tu vida y salvas mi vida. Y eso fue lo que hicieron, hermanos, y así se salvaron los dos, porque hicieron equipo cuando más lo necesitaron. Cuando regreses a casa grande, a la casa de papá, vamos a tener que hacer equipo para poder llevar adelante y la obra, y para poder, hermanos, salvar a los que necesitan ser salvados del infierno de fuego, que ya viene el infierno de fuego para muchos. Vamos a tener que olvidar todos los asuntos del pasado, vamos a tener que olvidar todas las ofensas que nos hicimos y que hicimos, y vamos a tener que, hermanos, comenzar a abrazarnos y a saludarnos en el amor del Señor, a perdonarnos y a hacer equipo para poder ser trascendentes en la vida. Amén. Les invito para que lo hagamos de esa manera. Y si usted me está mirando en alguna parte, o me va a mirar, o va a escuchar este mensaje alguna vez en su vida, yo le voy a pedir en el nombre del Señor que entienda que sin Dios estamos perdidos, pero que con Cristo todo lo podemos. Que la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme decirle que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual me amó, dice la palabra del Señor, y dio su vida en rescate por mí, por ti y por todo el mundo. Pero para que eso sea real en tu vida, tienes que recibir, tienes que aceptar, tienes que creer, tienes que arrepentirte de todos tus pecados, tienes que dejar de caminar por donde caminas por tu vida de pecado y entregarte a Jesucristo y pedirle perdón. Yo sé que tú puedes decir: entonces, ¿cómo le hago? No sé, ¿cómo le hago? Yo te voy a enseñar, yo te voy a orar por ti junto contigo, para que tú repitas ahí donde tú estás, y repitas esta oración y le digas a Dios que tú lo sientes. Ahí donde estás, si estás en una parte pública y te da vergüenza, tú de todas maneras apártate y ora conmigo de esta manera y di: Señor Jesucristo, entiendo que tú diste tu vida por mí. Sé que tú viniste no a enseñarnos a morir, pero a enseñarnos a vivir, Señor, una vida diferente. Y yo, al escuchar este mensaje, entiendo, Señor, que te necesito, que soy pecador y que el pecado me separa de Dios, pero la gracia me acerca. Pon tu gracia en mi vida, pon tu gracia en mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados, todos los pecados pasados, que yo pensaba que estaba bien, que yo andaba viviendo bien, pero Señor, me doy cuenta que todo eso que hice lastimé tu corazón, porque a ti te gusta que caminemos a la luz de tu palabra, de tus enseñanzas. Por eso te pido que me perdones, que no tomes en cuenta mis ofensas y que me lleves, Señor, a tu presencia. Yo te quiero prometer que de hoy en adelante haré todo lo posible por agradarte, por aprender de tu palabra, por vivir, Señor, cerca de tu corazón. Permíteme, Señor, demostrarte que quiero verdaderamente agradarte y vivir para ti. Y perdóname mis pecados. Y úsame para traer a ti a mis amigos, para acercar a ti a mi familia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname mis pecados. Me arrepiento de todo mi corazón. Escribe mi nombre en tu libro de la vida y sálvame, Señor, porque perezco. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, creerla y recibirla. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, ahora le invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de estos medios, de esta página, en la página de la Comunidad Cristiana Epifanía, y nos haga saber cómo está, dónde vive. Quizás le visitemos, si usted nos lo permite, o enviarle una carta, o darle
darle recomendaciones o invitarle a nuestro templo cuando ya abramos el templo, invitarle a nuestra iglesia para que venga y se congregue con nosotros y juntos crezcamos en el amor y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a la familia de la fe, todos aquellos que oraron para arrepentimiento y para perdón de sus pecados, y no sin antes pedirles, hermanos, que se pongan pues en contacto con nosotros. Ahí hay un número de teléfono en la página, hay un correo electrónico y también está la dirección física para que nos pongamos de acuerdo y podamos ayudarle con lo que sea. Si hay alguien que necesita algo, alguna despensa, que no tiene trabajo, que ya se le terminó, háganoslo saber, hermano, con toda confianza, para ir a ayudarle, bendecirle de alguna manera, juntarle y llevarle una despensa, un alimento, para que podamos sobrevivir de esta situación. Medicamento, el que necesite medicamento, háganoslo saber para también llevarle medicamento. Estamos para servirles, para servir al Señor y servirles a ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús. Dios nos los bendiga, hermanos. Vamos a cerrar esta transmisión y esperarle la próxima semana, si Dios nos presta vida y nos preserva, para estar juntos otra vez. Amén. Aleluya. Bendiciones.